¿sí? Ahora sí arrancamos el curso de tecnología de huevo y deshidratado con mi persona, ¿no? Arrancamos y lo primero que vamos a estudiar es las características del huevo. En este caso, la denominación de huevo se destina exclusivamente al de la gallina. Ojo, cada vez que un producto diga huevo, se supone que estamos hablando solo de la gallina. Si es que tenemos otra ave de producción, es ahí donde nosotros podemos especificar en nuestro envase, ¿no? Pueden observar aquí el ejemplo, huevos de codorniz, por ejemplo. Especificamos si no son de gallina. Aquí huevo de ganso, como podemos observar, y así sucesivamente, dependiendo de cada especie, otorgamos una especificidad. De cómo se origina el huevo en la gallina, les comento que todo tiene una transformación físico-química y un tiempo, ¿no? Hasta de 24 horas para la generación del mismo. Aquí estamos en las 0 horas, por ejemplo, es ahí donde el aparato reproductor de la gallina realiza el proceso de transformación, viene a introducirse mediante un infundio, en este caso, ocurre lo que es el tramo y la transición a través del oviducto, es ahí donde se comienza a formar inicialmente lo que es la yema, ¿no? Y se adiciona la albúmina, en este caso, va generándose una capa mayor cada vez hasta formar todas las membranas del huevo, ¿no? Y una vez ya estando en el útero, ya está listo para salir y por último se llega a formar el cascarón. Cada una de estas partes del huevo obviamente es aprovechable a nivel industrial, ¿no? De igual forma tenemos este tipo de temporicidad. Pueden observar que una ovulación puede tardar entre 15 a 30 minutos. La deposición de la clara de igual forma dentro de 4 horas. El istmo que se llega a formar es la parte delimitante del huevo en 1 hora. Es ahí donde comienza la fase inicial del mismo, ¿no? Que puede ocurrir de entre 5 a 10 horas de formación de lo que es la corteza de la cáscara. Bien a través del tramo que puede tardar hasta 19 horas, esto dependiendo de la especie y demás, y una fase inicial donde ya nos encontramos hasta las de 22 a 24 horas, ¿no? Y es ahí donde ocurre la puesta del huevo como tal. Tenemos mayor explicación de cuáles son las partes del huevo. Tenemos, por ejemplo, siempre una cámara de aire, ¿no? Acá, de manera natural. De igual forma, la yema, que obviamente es de color de entre amarillo intenso hasta naranja, eso dependiendo de la alimentación que van a llegar a tener nuestras aves, ¿no? Una membrana vitelina de igual forma que separa la parte de la yema de la clara, las chalazas, que son una especie de hilos que van formándose a través de la clara del huevo, ¿no? La clara, en este caso, que es de con textura espesa, una clara fluida que ya viene en la parte del extremo, un disco germinativo, en este caso, que conlleva la parte del ADN de lo que va a llegar a ser la gallina. Las membranas de la cáscara, que pueden ser varias capas, vamos a observar en este caso alguna imagen a nivel microscópico en breves segundos. Y estas son las partes, las macropartes del huevo, ¿no? Obviamente vamos a tener un proceso de conservación y almacenamiento del que vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos, por ejemplo, 7 gramos que pueden llegar a componer a la cáscara, 35 gramos que pueden llegar a contener la clara y hasta 18 gramos que pueden llegar a contener la yema, haciendo un total de aproximadamente 60 gramos y estos se van a ir a clasificar según normativa de cada país, ¿no? En cuanto a los porcentajes, observen que la cáscara puede llegar hasta un 12%, ¿no? En cuanto a la clara, hasta un 62% y la yema hasta un 30%.
De igual forma, observando mayor especificidad de lo que son las partes del huevo, tenemos el disco germinal que va a llegar a contener el ADN, la parte de la membrana vitelina, que es la parte que sirve de resistencia, ¿no? En este caso nosotros vamos a emplear maquinaria que va a llegar a separar lo que es la clara del huevo. Vamos a ver algún videito más adelante, de la cual vamos a ya tener separada una yema y una clara para la industrialización, ¿no? La cámara de aire, las membranas testáceas, las chalazas, como pueden observar, la parte de contacto y la cáscara, ¿no? Y todo lo que llega a ser el albúmen, tanto el albúmen denso, albúmen externo de lo que es nuestro huevo. De igual forma tenemos otro gráfico, de igual forma donde se puede observar las distintas partes que íbamos explicando. De la estructura de la cáscara, generalmente estas van a llegar a conformarse hasta las 24 horas, como observábamos, donde tenemos una cutícula, que es la parte más externa del huevo, que en breves segundos vamos a observar que se puede llegar a colocar lo que es un aceite mineral, ¿no? Para generar una mayor protección a nivel industrial y a lo largo de la cadena de suministro. Una capa de empalizada, que en este caso va a llegar a conformarse de sales de calcio, una capa mamilar y la membrana testácea, ¿no? Que va a llegar a entrar en contacto directo con lo que es la clara del huevo. La composición del huevo fresco, tenemos los componentes, pueden observar que una cantidad de agua es mayoritaria en el huevo fresco, ¿no? Puede llegar a componer hasta un 74%. Y por ende nos interesa mucho a nosotros llegar a deshidratar esa cantidad de agua y quedarnos con el 25% restante para una mejor conservación de nuestro huevo deshidratado, ¿no? Nos vamos a llegar a quedar hasta con un cuarto de lo que es un huevo partiendo de la parte inicial. Recordemos, tenemos a la yema y a la clara que de igual forma llegan a tener una cantidad de agua, la clara hasta un 87% y la yema hasta un 51%. Proteínas de las cuales se pueden llegar a extraer subproductos de albúminas, por ejemplo, y algunas, en este caso, nutrientes para deportistas, partiendo de lo que son estas proteínas del huevo, ¿no? Un 10% que se puede llegar a encontrar en el huevo fresco. Observen que la yema llega a tener mayor cantidad de proteínas, a diferencia de la clara. Lípidos de un 10% de igual forma. En la yema se encuentra la mayor cantidad, observen un 30% de lípidos. Y en la clara tenemos menos del 0,2% de lípidos, ¿no? Glúcidos, todo lo que son azúcares naturales, del 1 al 1,5%, sales minerales menor al 1% y unas kilocalorías por cada 100 gramos de huevo fresco, cuantificadas en una cantidad de 410 kilocalorías. Otros microcomponentes del huevo, hablando de componentes minoritarios, tenemos a las vitaminas, ¿no? Se destaca la vitamina A en primer lugar en la yema con 1,2 microgramos por cada 100 gramos totales. Una vitamina E, una vitamina D, el ácido pantoténico 3,7 microgramos por cada 100 gramos. Algunos aminoácidos esenciales, la niacina, riboflavina y biotina, ¿no? Trazas que se pueden llegar a encontrar en la clara de huevo. De igual forma, tenemos una clasificación que nosotros podemos otorgarle según el tamaño. Esto nos va a servir, por ejemplo, para dimensionar el tipo de maquinaria dependiendo a cada país, ¿no? Hay huevos mucho más grandes en otros países que a diferencia del nuestro, ¿no? Y es ahí donde difiere el tipo de maquinaria a emplear. Vamos a estar observando en breves segundos. Podemos partir de un huevo pequeño, por ejemplo, de entre 45 a 50 gramos, un huevo medio de entre 50 a 55, un huevo grande de 55 a 60,
extra grande de 60 a 65 gramos o tipo jumbo, ¿no? 65 gramos para arriba para un huevo tipo jumbo. De igual forma podemos observar los microporos que estos huevos tienen, ¿no? Es por eso que les comento que a través de estos microporos se llega a perder dióxido de carbono y agua, ¿no? Es por eso que los huevos viejos generalmente llegan a flotar, como lo vamos a ver en una gráfica más adelante. A través de estos poros justamente ocurre la pérdida tanto de humedad como del gas dióxido de carbono. La parte de la cáscara está conformada por un 98% de carbonato de calcio, ¿no? Es fuente importante de calcio si es que queremos conseguir un derivado a partir de la cáscara de huevo, ¿no? De igual forma, carbonato de calcio y fosfato tricálcico, ¿no? Acá tenemos una fotografía a nivel de laboratorio, por ejemplo, en el que se puede observar la porosidad que puede llegar a tener el huevo, ¿no? Observen que puede llegar hasta las 10 o hasta los 10 micrómetros en este caso. Este es otro tipo de gráfica en el que se puede observar el poro que atraviesa lo que es la cáscara, ¿no? En forma de una tobera. Se puede observar también el contacto que existe entre la cáscara y la membrana, pueden observarlo, y los cristales de calcita característicos de la cáscara, ¿no? Del color de la cáscara, estos vienen determinados de forma genética, depende mucho con qué tipo de ave yo voy a llegar a trabajar. En la granja pueden llegar de colores blanquecinos, marfiles hasta colores naranjas, ¿no? Varía de un blanco a marrón oscuro y no hay diferencia nutricional sustancial de entre un huevo de gallina hacia otro, pero sí de especies, ¿no? Un huevo de codorniz obviamente tiene mayores nutrientes que un huevo de gallina. Hablando de la clara, tenemos 88% de agua, 1% de carbohidratos, la mayor parte de la clara son proteínas, hasta un 11% en los que se encuentran la ovoalbúmina, la ovomucina, las globulinas y la lisocima, ¿no? Justamente esta lisocima ha sido encontrada a nivel científico de tal forma de acabar con ese lema de que es primero, ¿no? La gallina o el huevo. Y otros en el que pueden estar la avidina y el ovonibitor, ¿no? De igual forma tenemos el gráfico para la yema, 48% de agua, 34% de grasa, entre los cuales se encuentran un 66% de triacilglicerol, fosfolípidos hasta el 28%, 3% de colesterol y proteínas hasta un 16%, ¿no? Todo lo que son plasma y las fracciones granulares. Tenemos el siguiente gráfico de los porcentajes graficados que hemos llegado a comentar y las características físico-químicas del huevo integral, ¿no? Podemos poder observar en este gráfico los sólidos totales. ¿Qué nos dice la normativa que debe llegar a contener un huevo, no? Por lo menos un 23% y en el huevo deshidratado hasta el 96% de sólidos totales, analizados vía balanza de humedad, obviamente. En cuanto al pH, puede oscilar desde un huevo líquido de entre 7,2 y un huevo deshidratado de entre 7 a 9, ¿no? Dependiendo de la formulación de nuestro huevo deshidratado que más adelante lo vamos a llegar a observar. Cenizas, una cantidad máxima de 1,1, proteína, un mínimo de 10,7 y de igual forma, la materia grasa que puede llegar a oscilar de entre un 10% hasta un 40% en un huevo deshidratado. Tenemos las mismas características citadas para la yema y el albúmen, ¿no? Eso por parte de bibliografía. Tenemos acá en esta gráfica la parte de
la composición y valor nutritivo del huevo, que pueden haber algunos factores que pueden influenciar en la composición, ¿no? Como ser obviamente la edad, es decir, el tamaño se va a llegar a evidenciar. Generalmente los huevos más grandes provienen de las gallinas más que tienen mayor edad, ¿no? El tamaño, de igual forma, la alimentación de las gallinas y su estado de salud. Hablemos un poco de los componentes antes de pasar a los procesos industriales. De igual forma, nos hacen la consulta, ¿no? ¿A qué temperaturas? Justamente de 63 a 65 y almacenamiento 4 grados centígrados, ¿no? Antes de procesar el huevo podemos almacenarlo a temperatura controlada, ¿no? Para que no pierda humedad, como mencionábamos, y CO2 de su interior. Por parte de las proteínas podemos nosotros extraer, si deseamos, componentes más específicos del huevo, ¿no? El proceso que han podido observar es un proceso de producción primaria, pero podemos extraer albúminas, si así lo deseamos. En este caso, que es una glicoproteína, ¿no? Se encuentra en la clara en una proporción del 55%, es altamente fosforilada a aminoácidos que contienen azufre en su interior, ¿no? Es termorresistente y se desnaturaliza al agitar o al batir la clara. De igual forma tenemos otras proteínas como la conalbúmina, se encuentra en un 12% no fosforilada, rica en puentes de disulfuro y presenta propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Más de los mismos tenemos al ovomucoide, que es una glicoproteína con enlaces disulfuro, es decir, que generan un color característico, sobre todo cuando se llegan a podrir. Se encuentra en la clara en un 10%, tiene capacidad antitripsina, es antinutritiva, produce alergias y se llega a destruir con el calor, ¿no? Es ahí donde los productos provenientes de huevos deben ser declarados en la etiqueta, ¿no? Puesto que son alérgenos. La ovoglobulina de entre un 16 a 17% que contiene lisozima que produce una actividad antimicrobiana, ¿no? También una actividad espumante y se inactivan con el calor. Tenemos también a más proteínas. La avidina es un antinutriente que puede llegar a contener la biotina o la avidina biotina o avidina sola, ¿no? La flavoproteína que llega a secuestrar la vitamina, en este caso a la riboflavina en su interior y la llega a transportar, ¿no? Proteínas de la yema del huevo, de igual forma tenemos lipoproteínas que pueden estar contenidos en lo que son componentes grasos o las proteínas ricas en fósforo, ¿no? La fosmovitina, por ejemplo, o las lipovitelinas o lipovitenilinas. Tenemos de igual forma más componentes, ácido leico en un 40%, ácido linoleico en un 20% y ácidos triglicéridos, ¿no? De entre un 60% de entre los componentes característicos del huevo. Ácidos grasos poliinsaturados que los vamos a llegar a llamar PUFAs o DHAs, ácidos hexaenoicos, ¿no? De igual forma tenemos más lípidos, más componentes grasos, fosfolípidos en una proporción del 30%, esteroles en una menor proporción, ¿no? Hasta en un 5%, en los que se puede llegar a encontrar el colesterol, por ejemplo, en 500 gramos por cada unidad de huevo. Vitaminas del huevo, están presentes la vitamina A, esa es su estructura, la vitamina B, las biotinas y la vitamina D, ¿no? También tenemos a la luteína, por ejemplo, que son los componentes que
llegan a darle el color, ¿no? Son pigmentos responsables del color amarillo de la yema, ¿no? Todas las luteínas tienen acción antioxidante. Esa es la ventaja de ese compuesto. De la clasificación del huevo se lo puede llegar a clasificar según el peso y según la norma regional de cada país, ¿no? Podemos tener un huevo clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 si van a estar en estos rangos de peso. Clase 1 obviamente es el huevo más grande, ¿no? Por encima de 70 gramos. Y podemos tener hasta huevos clase 8, menores a 40 gramos. También haciendo un control de calidad a la parte de los huevos, inicialmente podemos ver el aspecto y la integridad de la cáscara, ¿no? Huevo que tenga rajadura o esté quebrado, obviamente no puede llegar a ingresar a almacenes. Es por eso que antes del ingreso se realiza una etapa de selección. Se observa prácticamente la superficie del huevo con una lente de aumento tipo lupa, ¿no? Y se comprueba si es que la cutícula está más o menos intacta. También se puede hacer un ensayo de iluminación, que es observar a través de la luz la estructura del huevo, ¿no? Una ovoscopía, así se lo llama. Se realiza mediante un ovoscopio que puede estar también incorporado a la maquinaria que yo voy a adquirir, o podemos tener un ovoscopio para muestreo, como pueden observar en la imagen, para visualizar la parte del interior del huevo, ¿no? Eso nos permite, por ejemplo, detectar si hay grietas mediante ovoscopía o detectar si hay restos de sangre, ver si el huevo ha sido fecundado. Se puede observar, obviamente, tal vez inicios de crecimiento del embrión, visualizar la cámara de aire donde se encuentra, apreciar la fluidez de la clara y la posición de la yema, ¿no? Que es bastante importante para almacenamiento. De la conservación de huevos sanos antes de que ingresen al almacén, como han podido observar en el video, mantenidos a 4 grados centígrados, realizamos una limpieza en seco. Podemos realizar un lavado, también podemos cubrirlo con aceite mineral, ojo, podemos hacer uso de conservantes o una termoestabilización, ¿no? Cualquiera de estos métodos nos sirve para prolongar el tiempo de vida del huevo en el almacén o antes de llegar a procesarse. De la apariencia podemos tener una apariencia que debemos observarla externa característica al huevo, el tamaño de igual forma, el tipo de molde del huevo que puede llegar a influenciar a la adquisición de la maquinaria, el color de la concha, la uniformidad del lote, de igual forma que la mayor parte de los huevos recepcionados tengan el mismo tamaño, huevos abiertos si es que lo hay, el olor, el sabor y el color de la yema, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un aparato para laboratorio, el ovoscopio, ¿no? Donde este llega a emitir una luz a través de esa lente y se puede llegar a observar la estructura del mismo. También se puede llegar a realizar una medida o parámetros, en este caso, con la parte de un índice, ¿no? Este índice se le llama el índice de Hawk, en el que se mide la relación entre la altura de la albúmina gruesa y el peso del huevo, ¿no? Es ahí donde se abre prácticamente el huevo y se mide las distancias. Entonces tenemos al aparato que puede llegar a medir este índice y recurrir a esta expresión para calcular el índice de Hawk. De igual forma podemos clasificarlos a estos tipos de huevo mediante el índice que en la mayor parte de los análisis debe llegar a resultar ser mayor de al número 68, ¿no? De acuerdo a la relación.
Huevos hasta de 5 días de postura se puede llegar a realizar este análisis. Es ahí donde podemos clasificar en tipos de huevo doble A, tipo de huevo A, tipo de huevo B o tipo C de huevo, ¿no? Aquí está el índice de Howe. El tipo doble A, por ejemplo, denota un huevo bastante fresco, que es recién nacido, colocado en este caso de 1 a 2 días, ¿no? Mayor a 72 respecto al índice de Hauck. Un huevo tipo A que puede resultar ser fresco de entre los 3 a 7 días de postura, el índice nos va a llegar a dar de entre 60 a 71 realizando la medición de las alturas. Recuerden, un tipo de huevo B regular de entre los 7 a 10 días de postura y un índice de entre 30 a 60, ¿no? Del índice de Hauck, o un tipo de huevo C. Este tipo de huevo no es fresco, lleva más de 10 días de postura, ¿no? Y el resultado me puede dar de entre 0 a 30. Y es ahí donde nosotros denotamos, por ejemplo, si es que un huevo ha sido recién depositado o no. Cambios durante el almacenamiento. Recuerden que nuestros almacenes o el diseño de almacenes que lo vamos a estar llegando a ver a lo largo de la semana debe cumplir algunos parámetros según el tipo de producto a almacenar. En este caso, huevos. En los huevos puede existir pérdida de dióxido de carbono del interior, puede existir aumento del pH en la clara, puede existir una ruptura de lo que es la estructura del gel o la pérdida de la viscosidad, ¿no? Cuando pierden la viscosidad es ahí donde el índice de Hauck se puede llegar a denotar bastante bajo, ¿no? Como pueden ver en la imagen, a diferencia de un huevo fresco. Acá podemos también observar algunos ensayos que se pueden llegar a realizar. ¿Qué nos dice el color de la yema acerca del huevo? Como mencionábamos, la alimentación, en este caso de las aves, existen algunos huevos que son criollos y tienen un tipo de coloración bastante intensa, ¿no? Los huevos criollos. Y es ahí donde se nota que el huevo ha sido prácticamente proveniente de gallinas criollas, ¿no? Tiene su pro. Y respecto a un huevo con yema amarilla, obviamente hay mucha diferencia, ¿no? Ahí se denota que el huevo ha sido generado por gallinas, en este caso ponedoras a nivel industrial. Al huevo pasteurizado se podría adicionar conservantes y antioxidantes, efectivamente que sí, lo que se pueden añadir antioxidantes así como conservantes específicos que lo vamos a ver en breves minutos, ¿no? También puede existir una pérdida de la humedad en el huevo, un aumento de la cámara de aire. En este caso, la cámara de aire puede volverse más grande. Es por eso que nos sirve la ovoscopía para eso. O una disminución de la densidad, ¿no? Cuando el huevo pierde agua, obviamente se vuelve más liviano y adquiere una cantidad de aire a través de los poros de la cáscara que estábamos comentando. Pueden observar acá un huevo fresco, se va en la parte inferior. Un huevo que ya lleva algunos días puede llegar a tener algún tipo de tendencia en cuanto a su posición. Y un huevo que flota en un vaso de agua, obviamente es un huevo ya viejo, ¿no? También podemos hacer el clásico análisis de la sacudida del huevo, una sacudida suave. Y cuanto más viejo es el huevo, obviamente mayor llega a ser el ruido en su interior, ¿no? Otra forma de darnos cuenta. De la apreciación de la frescura por flotación, aquí podemos observar a un huevo fresco, si es que lo sumergimos en agua, un huevo que ya lleva algunos días, un huevo que lleva 1 a 2 semanas ya tiene una tendencia más oblicua, y un huevo que lleva más de 2 semanas de puesto prácticamente llega a flotar.
puesto que la cámara de aire llega a ser más grande en este tipo de huevo, ¿no? El aspecto del huevo crudo sin cáscara es este generalmente. Debe tener la yema abombada, centrada y rodeada de la clara, como lo podemos observar, ¿no? Un huevo muy poco fresco y es prácticamente casi plano. Y este es el huevo de el aspecto de un huevo ya cocinado. Hablando del tiempo de vida útil de los huevos, dependen mucho de la temperatura, como observábamos, ¿no? Una temperatura ambiente de entre 18 a 20 grados centígrados conserva sus cualidades por una semana sin novedad. Una temperatura de entre 10 a 15 grados centígrados puede conservar hasta 2 semanas su tiempo de vida útil, pero alternativamente a nivel industrial existen otros métodos de conservación, ¿no? Un tratamiento por frío que podemos hacer, como han podido observar, a 4 grados centígrados, métodos de recubrimiento del huevo que podemos de igual forma implementar mediante aspersores, lo que es una pequeña capa de aceite mineral grado alimenticio, ¿no? O el uso de atmósferas modificadas dentro de nuestros almacenes. Acá tenemos, por ejemplo, de los métodos de conservación para un huevo entero en armario de entre 18 a 20 grados centígrados, máximo una semana. En despensa de 10 a 15 grados centígrados, máximo 2 semanas. En frigorífico de entre 4 a 8 grados centígrados hasta un mes. Y en una cámara de frío de entre 0 a 1 grados centígrados de 6 a 8 meses, ¿no? Un huevo crudo sin cáscara ultra congelado puede conservarse hasta los 10 meses y ovoproductos en general deshidratados o con atmósfera modificada puede prácticamente tener un año de duración. He observado que llegan a durar incluso hasta 2 años sin problema, ¿no? De igual forma tenemos a la vida útil y la conservación de los huevos mediante el recubrimiento. Mediante esta técnica lo que empleamos son aceites minerales, los cuales son rociados, ¿no?, en la superficie del huevo y posteriormente desecados. O soluciones de cal también pueden llegar a incorporarse. Los aceites minerales, por ejemplo, se aplican por inmersión del huevo en el aceite o por aerosol, ¿no? Evita la acumulación de agua en la cáscara, la cual hace apto el medio para la proliferación de microorganismos, evita la deshidratación y pérdida de dióxido de carbono a través de los poros, ¿no? Entonces el recubrimiento es importante, es por eso que en los supermercados existen algunos huevos bastante brillantes, ¿no? Y uno no sabe por qué es. Es justamente por ese recubrimiento que tiene características específicas acá, ¿no? Puede emplear, por ejemplo, las de la marca Eolan. Esta marca tiene dos tipos de aceites minerales, uno de densidad 816 y el otro de 828 kilogramos por metro cúbico. Viscosidad, en este caso en centistocks. De igual forma, el punto de congelación de -2 o -34, dependiendo de mi requerimiento y de acuerdo a la pureza, ¿no? Con componentes aromáticos en ppm menor a 300 ppm, benceno o ácidos, en este caso aromáticos policíclicos, menor a 1 ppm, o compuestos de azufre de igual forma menor a 1 ppm. Válidos por la legislación, en este caso la FDA, el Código de Regulación Federal 21 en su acápite 178 lo autoriza a estos dos. De igual forma, el código 172, ¿no?, respecto a aceites minerales grado alimenticio.
Esta es la gráfica, por ejemplo, del comportamiento del huevo si es que yo le voy a llegar a aplicar este aceite mineral. Aquí se puede observar, sin aceite mineral, observen, la pérdida de peso del huevo a lo largo de las semanas es bastante grande, a diferencia de uno que llega a contener el recubrimiento, ¿no? Se permanece casi constante a lo largo del tiempo. Otros métodos de conservación, por ejemplo, la incorporación de, en este caso, ozono mediante atmósferas modificadas en nuestros almacenes, ¿no? Para conservación del huevo. Y durante el almacenamiento se pierde dióxido de carbono a través de los poros de la cáscara. Llega a aumentar el pH de la clara del huevo. Yo puedo hacer un muestreo si tengo un lote bastante grande y ver en qué condición se encuentra. Llega a reducirse la viscosidad del huevo de igual forma. Detiene el transporte por de agua a través del caparazón del huevo, reduce la densidad a lo largo del tiempo, aumenta el tamaño de la cámara de aire dentro del huevo y las consecuencias, la yema sube y se aplana, ¿no? Y se siente un sabor obviamente a guardado. Tenemos aquí ya empezando la parte de ovoproductos. Vamos a llegar a observar algunos derivados de los huevos, ¿no? Como hemos visto en el video preliminar, estos pueden llegar a ser desde un huevo integral deshidratado, una yema de huevo deshidratada, tal vez una yema de huevo deshidratada especial para mayonesa, por ejemplo. También puede llegar a ser una clara de huevo deshidratada o un huevo integral pasteurizado, un huevo integral congelado, una yema de huevo pasteurizada congelada, una clara de huevo pasteurizada congelada, una mezcla de huevo pasteurizado y congelado, un huevo integral pasteurizado, una yema de huevo pasteurizada refrigerada, una clara de huevo pasteurizada y refrigerada. Una mezcla de huevo de pasteurizada y refrigerada, ¿no? En este caso, como podemos observar, la mayor parte son empleados como productos alimenticios o para aditivos alimentarios, ¿no? De igual forma, deben someterse a una pasteurización previa para evitar toxi-infecciones alimentarias. Ya entrando a la parte de los productos, observemos que se tiene una ventaja cuando los llegamos a procesar, ¿no? Se tiene mayor rentabilidad, puesto que si yo estoy en la industria de panificación, por ejemplo, es muy complicado llegar a partir o separar 1000 huevos, ¿no? Industrias que no tienen incorporado huevo en polvo o líquido llegan lamentablemente a tener cascarillas o residuos de cáscara en los panes realizados, ¿no? Es ahí donde puede existir una queja por parte del mercado. Es por esto que en cuanto a la producción tienen mayor rentabilidad debido a la posibilidad de utilizarlos para múltiples fines de manera mucho más sencilla, añadiéndolo junto a una masa o junto a una bebida o premezcla de fácil empleo y dosificación, mayor seguridad bacteriológica, mayor facilidad de manipulación, puesto que puede ser, en este caso, envasado en sacos de 20 kilos, 25 kilos, 1 kilogramo, 5 kilogramos. Existe mayor facilidad en este caso, lo cual conlleva a un ahorro de personal y tiempo, ¿no? Lo que le interesa obviamente a una industria. Son más fáciles de distribuir y obviamente comercializar. De los ovoproductos, en un 95% se destinan a todo lo que es industria alimentaria, a pastelería, panadería, e industria de salsas o mayonesas y industria de pastas, ¿no? O fideos. Propiedades funcionales del huevo tienen una coagulabilidad térmica, ¿no? A mayor temperatura, estos llegan a coagularse y formar geles.
También tiene la propiedad de formar espumas, que puede ser utilizada para todo lo que es industria de decorado. Tiene una capacidad emulsionante también y en un 5% a otras industrias no alimentarias también se las puede llegar a destinar, ¿no? Industria de la cosmética, de pegamentos, industria farmacéutica y otros. Las funciones de algunos componentes del huevo, por ejemplo, la ovoalbúmina forma emulsiones y espumas, mientras la lisocima, que ya saben dónde se encuentra, llega a ser conservante natural del huevo. Aquí está la clasificación general de procesamiento de huevos a nivel industrial, ¿no? Partimos de lo que es la recepción de huevos de buena calidad. Podemos hacer un control mediante ovoscopía, una clasificación mediante tamaños, esa es la secuencia. De acuerdo al nivel de producción que yo tenga, las puedo llegar a destinar para lavado y quiebra de los huevos y así separar tanto la yema como la clara o hacer productos de huevo integral o comercializarlos en forma de huevos refrigerado o huevo fresco, ¿no? Dependiendo a el tiempo de postura que haya pasado. Del método de conservación a nivel industrial, yo puedo fabricar, por ejemplo, huevo integral haciendo un proceso de filtración, como han visto en el video, estabilización de lo que es la mezcla. Si yo voy a generar la mezcla de huevo integral, por ejemplo, requiere estabilización, homogenización, como han podido observar, a 140 bares, pasteurización de entre 63 grados centígrados, y posteriormente puedo aplicar refrigeración, congelamiento o en este caso deshidratación o secado, ¿no? Lo propio para la yema, el mismo proceso, o para la clara, ¿no? Entonces es ahí donde yo puedo llegar a generar subproductos e industrializar el huevo. Acá les describo lo que son algunos de los procesos generales que los vamos a llegar a observar también en videos. Parte de una ruptura de lo que llega a ser el huevo, la parte de pasteurización, llenado dependiendo del tipo de envase que yo vaya a tener, 5 litros como han podido observar en el video. Secar los productos es la otra opción que yo puedo tomar. En este caso, requiere un sistema de manejo del huevo crudo a través de lo que son tuberías, ¿no? Etapas de filtración, máquinas llenadoras, en este caso dosificadoras, módulos de limpieza SIP para todo lo que es tuberías, sistema de manejo de cáscaras, en este caso, módulos de preenfriamiento del enfriador, compresores de aire y la caja de aerosol, ¿no? Y es ahí donde yo puedo tener cintas transportadoras, por ejemplo, puedo tener los separadores de yemas y claras y cáscara, el filtro que se puede llegar a incorporar, el homogenizador, el pasteurizador, en este caso que puede ser por placas o batch, y de ahí puedo pasarlo a lo que es un spray dryer, ¿no? Todo lo que es secado a través de spray. Posteriormente llegará a envasarlo y tener el producto terminado. Retornamos entonces a lo que es la primera parte de las líneas, todo lo que es la línea de lavado, por ejemplo, que han podido observar. Esa puede venir, por ejemplo, desde 1000 piezas, este tipo de maquinarias que han podido observar, hasta 4000 piezas por hora, ¿no? Consume una cantidad de energía de entre 20 kilowatts y las dimensiones son alrededor de 5.5 de largo por 1.1 de ancho. La segunda etapa generalmente consta de un filtro de líquido donde se detienen las cáscaras minúsculas, la parte del homogenizador y el pasteurizador, ¿no? De igual forma, para procesar 4000 a 6000 piezas por hora, dimensiones 2 metros por 1.7, ¿no? Energía que puede llegar a consumir 9.5 kilowatts. Y la parte 3 de la máquina deshidratadora o para hacer polvo, justamente tiene este tipo de mecanismo.
Se tienen modelos, por ejemplo, aquí se ha extraído un modelo en especial en el que puede llegar a tenerse temperaturas de entrada de lo que es aire de entre 50 a 350 grados centígrados. Para que la temperatura de salida llegue a ser de entre 60 a 110, la capacidad de evaporación de agua 10 kilogramos por cada hora. Es una máquina relativamente pequeña comparadas con las máquinas que sirven para elaborar leche en polvo, ¿no? La forma del secado de la boquilla, en este caso centrífuga de forma eléctrica, el diámetro del disco del atomizador que viene en la parte superior, 80 milímetros y la potencia del calentador, 28 kilowatts. Dimensión relativamente alta, se quiere por lo menos 3 metros de altura solo para la máquina por 2 metros de ancho, ¿no? La tasa de recuperación del polvo hasta del 95%, lo cual la hace eficiente, ¿no? Ahí están las cintas transportadoras junto con las separadoras de clara y huevo, las líneas de bombeo de igual forma que también se las puede llegar a adquirir y para eso debo tener claro qué modelo voy a llegar a elegir, ¿no? Modelos que pueden venir de entre 30 kilogramos de evaporación de agua del huevo por hora. Recuerden que un cuarto más o menos son los sólidos totales, ¿no? Y 3 cuartos llegan a ser la cantidad de agua que hay que llegar a evaporar. Y esos 3 cuartos están acá, ¿no? 3 cuartos, por ejemplo, para este modelo, o podemos tener un modelo mucho más grande, 1200 kilogramos por hora de agua evaporada. Y es ahí donde vamos a llegar a contener mayor cantidad si es que veo conveniente instalar esa capacidad. Aquí pueden ver algunas imágenes de lo que son el sistema de bombeo, todo con acero inoxidable 304 obviamente. Y están los tanques de igual forma, eh, con diseño sanitario, como se puede observar acá. Prácticamente no llegaría a ingresar nada, ¿no? Puesto que tiene sus sellos de goma. Toda la parte de automatización de igual forma, el paro de emergencia, como pueden observar, y demás instrumental, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la parte de los empaques de las tuberías y este es el filtro del cual se llega a hablar en el video. A través de este filtro se llega a filtrar restantes de cáscara que puedan estar presentes en el huevo. La máquina para romper huevos, por ejemplo, han visto el mecanismo de acción que tiene. Prácticamente llega a presionar en la parte superior y tiene puntos de apoyo en la parte de inferior, pero con dirección opuesta al centro, ¿no? Se tienen modelos que pueden ir desde los 3000 huevos por cada hora hasta modelos que pueden ir desde los 25.000 huevos rotos por cada hora, ¿no? Hay que llegar a dimensionar de forma adecuada cada maquinaria. Del equipo pasteurizador, a ver, tenemos algunas consultas. Por favor, dígame las propiedades de la tela del huevo. Se llega a extraer muchas veces la tela del huevo, ¿no? Que lo han llegado a emplear para la industria de la cosmética y ha servido como cicatrizante, ¿no? La cáscara de huevo, a la cáscara de huevo, hablando de la cáscara de huevo, recuerden que es fuente principal de calcio, los cuales pueden ser utilizados para alimento balanceado para animales o extracción del calcio para consumo humano, ¿no? Se realiza algún tratamiento a la cáscara del huevo, prácticamente puede servir para esos dos fines o incluso puede servir para la producción de abono si es que no tengo ningún tipo de maquinaria o proceso contemplado, ¿no? Precio de los equipos nos consultan, existen este tamaño de equipos, les comento, donde las líneas completas, les hablo desde la parte de transporte y demás, puede venir desde los $20,000, por ejemplo, hasta los 100,000 en los equipos, como ven en imágenes, ¿no? Van a tener
algún catálogo, les comento, de estas maquinarias en la parte del pack de recursos optativos para los que quieran, ¿no? 1 GB en cuanto a industria del huevo que va a estar presente en el pack de recursos. El filtrado a alta presión no cambia el producto y que cuántos micrones llega a tener ese filtro. Ese filtro prácticamente llega a tener hasta 10 micrones, les comento. 10 micrones para ese tipo de filtro y separación de cáscara. Existe un tipo de acero especial para ovoproductos por tema salmonela. Es así, puedo optar yo por el IC 316, ¿no? Que es incluso más caro que el IC 304 o incluso si no quiero el IC 316 o el 304, puedo recurrir a un tipo de acero inoxidable con aleación con aluminio, ¿no? Y obviamente eso le da la característica de tener micropartículas de aluminio, los cuales hacen, en este caso, evitan lo que es la proliferación de microorganismos. Vamos a continuar hablando del pasteurizador. Por ejemplo, pueden medir desde 200 litros por hora hasta 2000 litros por hora de los pasteurizadores grandes, ¿no? Tiene en este caso un sistema automático SIP, no necesita de un sistema adicional. Es que ahí mismo se llegan a cargar las soluciones de hidróxido de sodio, por ejemplo, para poder hacer el saneo respectivo tras la producción, ¿no? La etapa de homogenizado, por ejemplo, se puede llegar a tener en este caso mayor finura de lo que es la mezcla mediante el homogenizador. Respecto a los regímenes de temperatura que hay que operar para el huevo entero, por ejemplo, de entre 62 a 67 grados centígrados de pasteurización por un tiempo de 180 segundos. Si es que estoy hablando de solo la clara de huevo, de entre 50 a 55 grados centígrados por 180 segundos. O si es que estoy hablando de la yema, de entre 62 a 70 grados centígrados por un tiempo de 180 segundos. Entonces, este tipo de maquinaria ya viene diseñado de forma adecuada, ¿no? Lista para llegar a operar. Aquí pueden ver algunas capacidades adicionales respecto a consumo de energía eléctrica y precios diferenciales, ¿no? Les hablaba desde una línea de $20,000 de la más pequeña, no hablando de esta marca, sino de otra, hasta costos que pueden llegar a los $100,000, ¿no? Eso dependiendo del tipo de producto que yo desee elaborar. Y tienen costos diferenciales. Nos consultan la cáscara de huevo industrialmente, cuáles son sus usos y aplicaciones. Como les mencionaba, es fuente de calcio. Es molida, obviamente, para la parte de elaboración de, en este caso, lo que les mencionaba, alimento balanceado para animales como extracción, si es que yo quiero, de componentes de sales de calcio, ¿no? Para lo que es industria nutricional o en último caso, abono orgánico. De los filtros, hablemos un poco de los filtros. En este caso, ese filtro que ofrece esa empresa es de la 316, la IC 316, capacidad hasta 8,000 litros por hora, ¿no? No requiere de motor eléctrico, sino funciona con el sistema de bombeo incorporado, ¿no? Se puede integrar en la instalación en uno o más puntos. Ese es el modelo, por ejemplo, del filtro. En breves segundos vamos a observar cómo llega a funcionar. De las soluciones de llenado también se tienen, por ejemplo, llenadoras, ¿no? Como en el video han podido observar, semiautomáticas o automáticas para poder dosificar dependiendo del tipo de presentación que necesitemos. Tenemos el sistema de dosificación, como han podido observar en el video, diseño bastante compacto, no requiere de mucho espacio. Ahí se tienen distintas presentaciones que se pueden incorporar. El módulo SIP
para el saneo con hidróxido de sodio a lo largo de las líneas que yo voy a llegar a tener con huevo, ¿no? Ahí está, hay que realizar una dosificación de forma manual e incorporarlo directamente a la maquinaria. Y la máquina ya viene incorporado en su tanque con su sistema de aspersión. Un enfriador que estábamos observando en este caso para la parte de enfriamiento de la mezcla y el circuito que se llega a armar, ¿no? Ahí pueden observar todo el circuito que estaba descrito en el video y el enfriador para enfriar hasta menos 15 grados centígrados opcional a lo que es la pasta de, en este caso al huevo fluido, ¿no? Lo que es el chiller por si se requiere un sistema de compresión y los modelos que están disponibles respecto a esa empresa. Se tiene también la preparación de lo que son las claras. Recuerden que se puede incorporar la línea de ovoscopía, un lavado mecánico, un blanqueamiento con solución de 200 a 500 ppm si es que se quiere, en este caso se quiere un recubrimiento o blanqueamiento, apertura automática, inspección, filtrado y eliminación de residuos. Aquí está la máquina abriendo los huevos. Hemos visto el mecanismo de apertura. Observen que en la parte superior tiene esa curvatura, ¿no? La cual hace fácil para abrir el huevo. Y la parte de separación de lo que es la clara y el huevo. Aquí se tiene una máquina separadora de huevos de forma individual. Prácticamente la va a llegar a mezclar todo y separar la cáscara de forma automática, ¿no? Esas son las características, por ejemplo, se puede tener rendimientos del 97 al 99% de la máquina separadora de huevos, peso 80 kilogramos de esa máquina y capacidad de entre 1000 a 20.000 piezas por hora, ¿no? Principio de funcionamiento, emplea lo que es el contacto físico y una cuchilla para romper los huevos, ¿no? Y poder separarlos como tal. Este es, por ejemplo, el mecanismo de funcionamiento y es ahí donde separamos todo lo que es cáscara de la yema y clara, ¿no? De el huevo mediante esa maquinaria. De igual forma, es preferible evitar la eliminación de, en este caso, la eliminación de azúcares, evitar la reacción de Maillard, puesto que se puede llegar a incorporar coloración indeseable al huevo, ¿no? Evitar una fermentación microbiana por lactobacillus o lactococcus o enterobacter o Saccharomyces cerevisiae, ¿no? De igual forma, el proceso puede llegar a ser enzimático, puede estar presente la glucoxidasa y la enzima catalasa en este proceso. Ahí está el pasteurizador, los tiempos y temperaturas, si es que yo quiero, por ejemplo, tratar con solo clara de huevo de entre 56 a 55 por un tiempo de 1.75 a 3 minutos. O si es que quiero un huevo integral a 60 grados centígrados a 1.75 minutos. Mezcla de huevo con menos de 2% de otro tipo de ingredientes conservantes de entre 61 a 60 grados centígrados de 1 a 3 minutos o yema de huevo, ¿no? De entre 61 a 60 grados centígrados de 1 a 3 minutos para procesamiento. Del análisis microbiológico tenemos un conteo general en el que se puede llegar a tener hasta 5 por 10 a la 4, ¿no? UFCs por cada gramo. Coliformes ausencia, Staphylococcus ausencia y Salmonella ausencia en 25 gramos. Y el procesamiento en general para ovoproductos partimos de una recepción de la materia prima, separamos lo que es el huevo de la cáscara o huevos no aptos para consumo, ¿no? Y se vuelven residuos que pueden también servir para la obtención de subproductos.
Podemos tener un almacenamiento de huevos con cáscara, un desembalaje de los huevos, un lavado de los huevos y de ahí vamos a llegar a tener más residuos, tanto de envases y embalajes. Un descascarado del huevo, vamos a llegar a tener cáscaras y mediante la separación realizamos una inspección visual de los huevos. Podemos generar clara líquida, huevo líquido o yema líquida. Otro proceso, en este caso, tienen aquí para la obtención de huevo líquido. Recepcionamos la materia prima, podemos añadirle algunos ingredientes o aditivos auxiliares tecnológicos, ¿no? Y es ahí donde podemos procesarla o podemos enfriar el huevo, pasarla por una serie de filtros, almacenarlos refrigerado, añadir ingredientes, nuevamente filtrarlo, homogenizarlo, hacer el tratamiento térmico de pasteurización, homogenización, enfriamiento y almacenamiento refrigerado o dosificado, ¿no? Y podemos pasar a un almacén de cámaras refrigeradas para huevo entero, yema o clara. Y tienen el resumen del resumen. Partimos de un huevo entero, pues procedemos a filtrarlo, homogenizarlo, pasteurizarlo. Y el huevo pasteurizado puede ser obtenida a partir de eso la yema en polvo o clara en polvo, ¿no? O mediante una desecación, huevo íntegro en polvo. Generalmente esos son los productos que se llegan a elaborar. De la tecnología de deshidratación estamos hablando de la aspersión que es empleada, lo que es la dosificación de micropartículas con aire caliente, ¿no? Y es ahí donde esas partículas llegan prácticamente a caer, pero en forma sólida, ¿no? Ya secas. El secador por aspersión requiere de una tose, en este caso que sirve para granular y tener este tipo de parámetros, ¿no? Para nuestra tose. Tenemos temperaturas de entrada de aire que pueden oscilar de 140 a 350 grados centígrados con control automático. Temperatura de salida del aire, nos conviene estar en este rango de 80 a 90. El tipo de pulverización por alta velocidad y frecuencia, la evaporación de agua, recuerden que yo puedo dimensionar dependiendo de este tipo de parámetros y velocidad del atomizador, ¿no? En revoluciones por minuto, observen que es de 25.000 hasta 18.000, ¿no? Diámetro del disco, 60 milímetros, existen los de 200 milímetros. Calentador eléctrico, tienen una potencia ya incorporada, ¿no? En kilowatts, 8 kilowatts para el tamaño más pequeño o hasta 99 kilowatts o más, ¿no? De la longitud del piso, observen que puede llegar a ocupar desde 2 metros cuadrados y una altura de 2 de igual forma, hasta alturas de 18 metros en esas toses, ¿no? En las toses de aspersión. El principio de trabajo es obviamente la fuerza centrífuga y el intercambio de calor con aire caliente. Puedo yo incorporar lo que son algunos aditivos, ¿no? Maltodextrina, si deseo, un huevo en polvo, un agente antiapelmazante, ¿no? En este caso el E551 dióxido de silicio que puede ser empleado, ¿no? Tanto en su forma natural o sintética, obtenida a partir del cuarzo. Este es un diagrama, por ejemplo, P y D para el tema del secador que puede ser incorporado por aspersión y están algunos parámetros adicionales. El tiempo de secado neto de las partículas oscila de entre 5 a 35 segundos, ¿no? Un secado prácticamente del 95 hasta el 98% de agua separada. El proceso puede llegar a ser continuo y la producción de un 40 a 90% de la capacidad de acuerdo al contenido de líquido.
Estas son algunas imágenes de montaje de ese tipo de toses de aspersión, por ejemplo. Y este secador también puede ser utilizado para otras industrias, ¿no? Industria inorgánica, para colorantes, agentes químicos, pesticidas, fertilizantes y demás. El proceso es relativamente sencillo. Lo que hacemos es calentar aire mediante propulsión, ¿no? Con quemadores de forma directa o indirecta. Ese aire pasa a una etapa 2, obviamente de filtrado, y en esta etapa 2 es donde se realiza el bombeo, ¿no? Y en el bombeo se incorpora tanto aire como el producto, en este caso el huevo incorporado. Y en contracorriente también se tiene incorporado por la parte inferior aire, y ya mediante un sistema de vibración puede ser sacado el producto en forma de polvo y separado si existe algún tipo de humedad o partícula mediante el ciclón. Y ya se tiene el producto listo para envasar, o existe esa opción de volver a incorporarlo al sistema. Esta es la tose como tal para una fábrica de producción de huevo en polvo. Esta es una grande, les comento, similar a una de la fábrica de leche, ¿no? Algunas características del huevo en polvo: que puede ser reconstituido, ¿no? Y tenerse una clara líquida. 120 gramos de clara deshidratada, 875 de agua, y eso forma 1 kilogramo de clara líquida reconstituida, ¿no? Ahí está para una yema en polvo. Es otra la formulación para reconstituirla, ¿no? En este caso empleamos lo que son 450 gramos de yema en polvo, 550 ml de agua, y tenemos 1 kilogramo de yema líquida preparada tal cual fuera su forma original. O para un huevo integral deshidratado, 250 gramos más 750 de agua. Esto ha sido lo que hemos evaporado, obviamente. Al reconstituir, lo estamos volviendo a añadir y obtenemos 1 kilogramo de huevo líquido en su forma original. También puede recurrirse, por ejemplo, a tecnología de filtración por membrana, que en breve lo vamos a llegar a ver, sin antes observar el videito. Ahí está, por ejemplo, el videito de lo que es la separación del huevo y la clara y el sistema de bombeo. Y aquí se puede observar las partículas que se llegan a formar, ¿no? A través de la mirilla de el aspersor. Ahí está el sistema de recepción, en este caso de el huevo en polvo. Y ese huevo está listo para envasarse, ¿no? Parámetros de funcionamiento. Es material deshidratado e instalación relativamente sencilla. Por último, pasamos a filtración por membrana. También esta tecnología puede llegar a emplearse en la industria del huevo, les comento. Consta prácticamente de separar las micropartículas a través de membranas. Observen que acá llega a ingresar prácticamente todo el huevo, ¿no? Pero podemos recurrir a la ósmosis reversa, a la nanofiltración, a la ultrafiltración o a la microfiltración, dependiendo de nuestro requerimiento, ¿no? Y separar distintos componentes. Cada forma que ven aquí tiene un determinado significado, ¿no? Proteínas, en este caso de bastones; iones, en el caso de formas ovaladas; coloides, en el caso de esta forma; virus y demás que pueden llegar a separarse por filtración en membrana, ¿no? Se tiene, por ejemplo, distintos tipos de procesos en países como Estados Unidos, Europa, Japón y Brasil, ¿no? El porcentaje de huevos procesados va incrementándose cada vez más y más. Acá se tienen algunas características físico-químicas, volviendo a retomar el tema de ellas.
Y la parte de control de calidad, ¿no? En cuanto al huevo, obviamente se pueden realizar el tema de análisis de aspecto e integridad de la cáscara, ensayos de iluminación, de sacudida, flotación y lámpara. Y si llegan a afectar al huevo, aspecto del huevo o aspecto del huevo cocido o el olor, ¿no? La pasteurización, recuerden por último, es para destruir básicamente la salmonela y esa pasteurización puede ser de 68 grados centígrados a 60 segundos. Es ahí donde existen pocos cambios en las propiedades funcionales del huevo. Si es que voy a elevar la temperatura, muy probablemente voy a tener cambios indeseables en el huevo, ¿no? La vida útil hasta 6 meses sin problema. De igual forma, para la congelación tenemos la operación más utilizada, en este caso, temperaturas de menos 23 a menos 25 grados centígrados mediante intercambiadores de placa y conservación hasta 10 meses sin problema. Congelación de la yema es ahí donde se forman redes de proteínas y geles. Podemos acudir a enzimas proteolíticas o adición de sal o azúcar con el fin de reducir la temperatura de congelación. No existen cambios nutricionales cuando congelamos, ligera reducción de la capacidad emulsionante. En deshidratación vamos a atomizar en partículas menores, en este caso, a 120 o 230 grados centígrados. Y vamos a llegar a tener una humedad final menor al 5% que debe estar presente. Evita cambios sensoriales, se puede almacenar prácticamente durante un año. Puede oxidar los lípidos de la yema en el deshidratado o también existe algún cambio de sabor y aroma, ¿no? Ligeros cambios de propiedades funcionales. Existe un aumento de la viscosidad de la yema, desnaturalización de las proteínas del huevo y ligera reducción de la capacidad emulsionante. Y vamos a ver si tenemos alguna consulta en particular. Mari nos consulta el huevo una vez deshidratado, ¿cuál es su caducidad? Hemos mencionado que puede llegar a durar fácilmente un año, ¿no? Con respecto a los costos de producción sobre los equipos, por favor, y la capacidad de las mismas, hemos podido observar que existen equipos desde los 200 litros por hora que pueden oscilar hasta partiendo de los $20,000, líneas completas, hasta equipos de mayor envergadura, ¿no? Superando $100,000 el costo de los equipos. Esta producción sería rentable para la ciudad de La Paz, obviamente para todo lo que es industria avícola. Es por eso que se tiene la parte de producción de animales menores para que comiencen a tener la granja, ¿no? Parto de la granja, como han podido observar en el anterior seminario, es mejor tener un producto terminado y puedo comenzar desde una pequeña producción, tanto de 200 litros por hora o incluso 50 litros por hora. Hay equipos hasta de ese tamaño, les comento. ¿Cuánto costaría el producto final del huevo deshidratado? Llegaría a costar similar al costo de el huevo deshidratado que se está incorporando en algunos supermercados, ¿no? Por ejemplo, a ver, unos cálculos, a grosso modo, 60 huevos más o menos me sirven para 1 litro. Y desde 1 litro voy a obtener aproximadamente 250 gramos. Entonces, para un kilogramo multiplico el costo por 4 de lo que son 60 huevos. Y mediante esa forma puedo tener un costo aproximado de el costo del kilogramo de huevo en polvo, ¿no? Interesante, muchas gracias por el día de hoy. Nos dicen acá en el chat de Zoom. Muchas gracias, nos dicen. Y a ver, vamos a observar si es que existe tal vez alguna consulta adicional. La membrana es verídico la obtención del ácido hialurónico. Del ácido hialurónico
existen otras mejores fuentes, ¿no? Para el ácido hialurónico. Una de ellas, obviamente, es el huevo, pero existen otras fuentes vegetales para obtención de ácido hialurónico. A lo largo del año vamos a llegar a dar tal vez algún curso de extractos de ácidos orgánicos, hialurónico entre uno de ellos, a lo largo del año, ¿no? En el que van a llegar a tener más información. Muy buenas noches a todos y que tengan un buen descanso.